La lluvia caía con una furia silenciosa aquella noche, y yo estaba sentada en una banca de metal en la estación de autobuses, empapada hasta los huesos, con las manos temblando y el corazón hecho pedazos. Tenía 67 años y nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que terminaría así sola, expulsada como si fuera basura por el mismo hijo al que di la vida. El agua resbalaba por mi cabello canoso y mojaba mi falda vieja, el frío se me metía en los huesos, pero nada dolía tanto como esa última frase que él me dijo antes de cerrar la puerta. Mamá, ya no podemos con esto, tú ya no encajas aquí. Esa noche entendí que el amor de una madre no siempre es suficiente para protegerte del desprecio de tus propios hijos. Todavía podía escuchar el portazo en mi cabeza seco definitivo, como si hubiera sellado no solo una puerta sino toda mi historia. Mi hijo no levantó la voz. No necesitó gritar, habló con una calma que me heló más que la lluvia. Mi nuera estaba detrás de él con los brazos cruzados sin mirarme, fingiendo ordenar la sala, mientras yo recogía mis pocas cosas en una bolsa de tela. Nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba a ir. Cuando intenté decir algo, cuando abrí la boca para recordarles que esa también había sido mi casa, que yo había cuidado a mis nietos, que yo cocinaba, limpiaba, callaba. Mi hijo solo bajó la mirada y repitió que ya era suficiente, que yo era una carga que necesitaban su espacio. Esa palabra carga me cayó encima como una bofetada. Salí a la calle con el corazón encogido, sin paraguas, sin dinero, con mis documentos aún en el cajón del cuarto que ya no era mío. La lluvia me recibió como si supiera que no tenía a dónde ir. Caminé sin rumbo varias cuadras con los zapatos empapados y los pies entumidos, tratando de no llorar, porque toda mi vida me enseñaron que una madre debe ser fuerte, debe aguantar, debe tragarse el dolor para no incomodar a los demás. Pero esa noche, cada paso me pesaba como si cargara encima todos los años que viví para otros y nunca para mí. Llegué a la estación de autobuses casi por instinto, buscando luces, gente, cualquier cosa que me hiciera sentir menos invisible. El techo de lámina no detenía bien la lluvia y el viento empujaba el agua hasta donde yo estaba sentada. A mi alrededor había personas dormitando en el suelo, hombres con la mirada perdida, mujeres abrazando bolsas como si fueran tesoros jóvenes, con audífonos tratando de escapar de su propia realidad. Por primera vez en mi vida, me vi reflejada en esos rostros cansados y entendí que ahora yo también era una de ellos. Me senté en una banca fría, apreté la bolsa contra mi pecho y cerré los ojos un momento. Pensé en todo lo que había hecho por mi familia, en las madrugadas preparando café, en las tardes cuidando niños, en los silencios que guardé para no causar problemas. Pensé en mi esposo, en don Rafael, desaparecido hacía ya 3 años, y en cómo desde ese día nada volvió a ser igual. Después de que él se fue, mi hijo cambió, se volvió distante, duro, como si yo le recordara algo que no quería enfrentar. Yo me repetía que era normal, que el dolor lo había endurecido, que con el tiempo todo sanaría. Qué ingenua fui. Miré mis manos arrugadas, hinchadas por el frío, y una pregunta empezó a taladrarme la cabeza, una y otra vez. ¿En qué fallé como madre para terminar aquí? Eduqué a mis hijos con amor, con respeto, les enseñé a cuidar a la familia, a honrar a los padres. O eso creí. Tal vez el mundo cambió y yo me quedé atrás, o tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Por un momento pensé en regresar, en tocar la puerta, en pedir perdón, aunque no supiera por qué. Pensé en arrodillarme si era necesario, solo para no pasar la noche allí. Pero algo dentro de mí se resistió. No era orgullo, era cansancio. Cansancio de agachar la cabeza, de justificar lo injustificable, de aceptar migajas de cariño. Me quedé sentada con la espalda recta, dejando que la lluvia hiciera lo suyo. Los autobuses llegaban y se iban, las luces se reflejaban en el asfalto mojado, el ruido era constante, pero yo me sentía suspendida en el tiempo, como si el mundo siguiera avanzando y yo me hubiera quedado atrás. Respiré hondo tratando de calmar el temblor de mi cuerpo y me dije
que solo era una noche, que al amanecer algo se me ocurriría. Siempre me las arreglé, me repetí, siempre encontré la manera. Fue entonces cuando noté unas luces que no parecían de autobús. Un automóvil se detuvo a unos metros de donde yo estaba, un coche oscuro, silencioso, fuera de lugar, en medio de ese caos. No levanté la vista de inmediato. Pensé que era solo otro pasajero, otra historia que no tenía nada que ver conmigo. Pero el motor seguía encendido, y la sensación de estar siendo observada me hizo alzar la cabeza. La lluvia seguía cayendo pesada, insistente, y las luces del coche iluminaban la banca donde yo estaba sentada. Sentí un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero algo me decía que esa noche aún no había terminado para mí. Me abracé un poco, más fuerte la bolsa, y esperé sin saber que ese momento era solo el comienzo de todo lo que estaba por venir. La lluvia no aflojó cuando amaneció, solo cambió de tono. Pasó de furiosa a cansada como yo. El cielo de la Ciudad de México seguía gris y pesado, y el olor a humedad se metía en los huesos. Me desperté sobresaltada en la banca dura de la estación de autobuses, con el cuello rígido y las manos entumidas. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba. Luego, todo volvió de golpe. La noche, el portón cerrándose, las palabras crueles, el silencio de mi hijo, el frío. Apreté el rebozo alrededor de mis hombros y miré a mi lado. Rafael seguía dormido con la cabeza recargada en mi brazo, respirando despacio. Su rostro cansado, con esas arrugas nuevas que no tenía antes de que todo esto pasara, me partía el alma. Le acomodé mejor el saco que había puesto sobre sus piernas y me quedé observándolo, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esto, una mujer de 67 años, durmiendo en una estación, esperando no sé qué. La estación empezaba a llenarse de ruido. Vendedores de café gritando ofertas, motores, arrancando gente con prisa. Yo me sentía fuera de lugar, como si perteneciera a otro mundo, uno que ya no existía. Pensé en mi casa, en la casa que había sido mía durante décadas, aunque nunca estuviera a mi nombre. Pensé en las paredes en la cocina donde pasé años preparando comida para todos, en el patio donde Rafael jugaba cuando era niño. Todo eso ahora me estaba prohibido. Rafael se movió y abrió los ojos. Me miró desorientado al principio y luego bajó la mirada. No dijo nada. Ese silencio entre nosotros era nuevo y me dolía más que cualquier insulto. Antes, aunque peleáramos, siempre había palabras. Ahora solo quedaba ese hueco. «Tengo hambre», murmuró al fin sin mirarme. Asentí y rebusqué en mi bolsa. Solo encontré unas monedas y un pedazo de pan duro que había guardado por costumbre, no por esperanza. Se lo di y fingí que no tenía hambre. Él comió despacio, con vergüenza, como si todo fuera culpa suya. Tal vez lo era, pensé con amargura, pero no era momento de decirlo. Mientras él comía, mi mente volvió atrás como si no pudiera evitarlo. 3 años. 3 años desde que mi esposo Manuel desapareció. Nadie dijo la palabra correcta en voz alta. Desapareció, como si se hubiera evaporado. Salió una mañana diciendo que iba a arreglar unos papeles y nunca volvió. Hubo una denuncia, sí hubo preguntas, hubo días de espera frente al teléfono. Luego, el tiempo hizo lo suyo. La gente dejó de preguntar. La familia de Rafael dejó de esperar. Al principio me dijeron que tuviera paciencia, que seguro Manuel aparecería. Después empezaron los reproches, que si yo no lo cuidé, que si algo hice mal, que si fui una carga. Yo me quedé callada, siempre me quedé callada. Pensé que si aguantaba, si no causaba problemas, me dejarían quedarme, me respetarían al menos por los años que había entregado a esa familia. Qué equivocada estaba. Rafael terminó de comer y se limpió las manos en el pantalón. Mamá dijo por fin con la voz baja: yo no quería que fuera así. Lo miré. Quise decir tantas cosas. Quise preguntarle en qué momento dejó de verme como su madre y empezó a verme como un estorbo. Quise gritarle que yo lo había parido, criado, defendido. Pero no dije nada. Solo asentí otra vez.
Estaba cansada de pelear, estaba cansada de justificarme. Nos quedamos sentados un rato más. El frío seguía metiéndose por los pies. Yo pensaba en a dónde iríamos. No tenía a nadie. Mis amigas ya no estaban o estaban tan viejas como yo, con sus propios problemas. No quería ir a un albergue. No quería pedir limosna. Me sentía invisible y humillada. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era mi imaginación. Un auto negro, grande, demasiado limpio para ese lugar, avanzando despacio entre los autobuses viejos y los taxis maltratados. Se detuvo a unos metros de donde estábamos. El motor no hacía ruido, solo un ronroneo suave que contrastaba con el caos alrededor. Sentí un escalofrío. No supe por qué. Rafael también lo notó. Levantó la cabeza y miró el auto con desconfianza. La ventana se bajó lentamente. Vi una mano femenina bien cuidada con un anillo discreto. Luego apareció el rostro. Joven serio, con unos ojos que parecían ver más de lo que decían. No la reconocí al principio. Hacía años que no la veía. Cuando entendí quién era, sentí que el corazón me daba un vuelco. Era Lucía, la hermana de Manuel. Lucía, que siempre fue distante, que casi nunca venía a las reuniones familiares, que desapareció de nuestras vidas poco después de que su hermano desapareciera. La misma Lucía de la que nadie hablaba sin mala cara. Nos miró sin sonreír. Sus ojos pasaron de mí a Rafael como evaluándonos. No hubo saludo, no hubo explicación. Solo dijo con voz firme: sube. Me quedé inmóvil. Rafael me miró confundido. Sube, repitió ella y añadió algo que me hizo temblar. Necesito hablar contigo. Es importante. Quise preguntar muchas cosas. ¿Por qué estaba ahí? ¿Cómo nos había encontrado? ¿Qué quería? Pero las palabras no me salieron. Sentí una mezcla de miedo y una extraña esperanza, como una chispa que llevaba apagada mucho tiempo. No confío en ella, susurró Rafael acercándose a mí. Yo tampoco confiaba, pero miré alrededor. La estación, la lluvia, nuestras bolsas casi vacías. No tenía nada que perder, o eso creía en ese momento. Me levanté despacio con las piernas entumidas. Ayudé a Rafael a ponerse de pie. Caminamos hacia el auto como si cada paso pesara 1 tonelada. Lucía no bajó del coche. Abrió la puerta trasera con un botón. Adentro hacía calor. El olor a limpio, a algo nuevo, me mareó un poco. Rafael se sentó primero. Yo lo seguí con el corazón golpeándome el pecho. La puerta se cerró suavemente, aislándonos del ruido y del frío. Lucía arrancó sin decir nada más. Yo miraba mis manos temblorosas sobre el regazo. Rafael miraba por la ventana con los ojos abiertos de par en par. Después de unos minutos ella habló. Sé lo que pasó anoche, dijo sin rodeos. Sé que te echaron. No respondí. ¿Cómo lo sabía? Todo me parecía irreal. No voy a justificar a nadie, continuó. Ni a mi sobrino, ni a su esposa. Lo que hicieron no tiene perdón. Sobrino. Esa palabra me atravesó. Rafael se movió incómodo. Lucía siguió manejando con la vista fija al frente. Hay cosas que no sabes. Beatriz dijo al fin, usando mi nombre como si siempre hubiera tenido derecho a hacerlo. Cosas sobre Manuel, sobre por qué desapareció. Sentí que el aire se me iba. Apreté el asiento con fuerza. Rafael giró la cabeza hacia ella. ¿Qué sabes tú?, preguntó él con un tono que no le conocía. Lucía lo miró por el espejo. Sé más de lo que imaginas, y por eso estoy aquí. El resto del camino fue en silencio. Yo no podía dejar de pensar en Manuel, en su voz, en la última vez que lo vi salir por la puerta. Algo dentro de mí, algo que había enterrado para poder seguir viviendo, empezó a moverse de nuevo. El auto se detuvo frente a un edificio alto en una zona que yo apenas conocía. Todo se veía ordenado, tranquilo, ajeno a nuestra miseria. Aquí van a descansar hoy, dijo Lucía. Mañana hablaremos con calma. No pregunté más. Estaba demasiado cansada, demasiado confundida. Solo pensé que esa noche sentada en una estación bajo la lluvia,
Una desconocida había aparecido y había cambiado el rumbo de todo, aunque todavía no sabía si para bien o para mal. Mientras subíamos en el elevador con Rafael a mi lado y el silencio cargado de cosas no dichas, tuve una certeza que me apretó el pecho. Nada volvería a ser igual, y por primera vez en mucho tiempo no supe si eso me daba miedo o alivio. El departamento estaba en silencio, cuando amaneció un silencio distinto al de la estación, limpio pero pesado, como si las paredes escucharan. Me desperté antes que Rafael, con el cuerpo rígido y la cabeza llena de preguntas. El colchón era suave demasiado para alguien como yo, que llevaba noches durmiendo sentada, y aún así no pude descansar bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la lluvia, el portón, la cara dura de mi nuera y la mirada fría de mi propio hijo. Me levanté despacio para no despertarlo y caminé hasta la ventana. Desde ahí, la ciudad se veía lejana, ordenada, casi bonita. Nada que ver con el caos que llevaba dentro. Pensé en Manuel otra vez como siempre, pero esta vez su nombre no venía solo con tristeza. Venía con una inquietud nueva, una sensación de que algo no estaba cerrado. Escuché pasos detrás de mí. Lucía ya estaba despierta. Llevaba ropa sencilla, el cabello recogido, sin maquillaje. Se veía distinta el agugu a la mujer del auto, menos distante, pero igual de firme. ¿Dormiste algo?, preguntó con voz baja. Asentí. Rafael sigue dormido. Mejor así, dijo. Hay cosas que quiero decirte antes. Nos sentamos en la mesa pequeña de la cocina. Lucía puso café a calentar y sacó pan. Gestos simples que me descolocaron. Nadie me había servido nada en mucho tiempo. Beatriz empezó. No te traje aquí por lástima, tampoco para pelear con mi familia. Te traje porque creo que mereces saber la verdad. Sentí un nudo en el estómago. Me preparé para lo peor. Desde que Manuel desapareció, continuó algo no me cuadró. Él no era de irse sin avisar. No era irresponsable, y menos contigo. La escuchaba sin interrumpir. Cada palabra me tensaba más. Al principio pensé que había sido un accidente como todos, pero luego empecé a notar cosas raras. Cambios en la actitud de mi hermano antes de irse, llamadas que cortaba cuando alguien entraba, papeles que escondía. Lucía tomó una carpeta del cajón y la puso sobre la mesa. Mis manos empezaron a sudar. Esto lo encontré meses después de que desapareció. Grabaciones. No sé si Manuel pensó que alguien las escucharía algún día, pero las hizo. Me explicó que había grabado conversaciones en la casa familiar, discusiones con su propio hijo y con la esposa de este, peleas, por dinero, por la casa, por una herencia que todavía no existía. Yo cerré los ojos al escuchar eso. No me sorprendía tanto como debería. Ellos siempre hablaron de la casa como si fuera suya, dije al fin, aunque Manuel y yo la levantamos juntos. Lucía asintió. Y eso es solo una parte. Lo peor es lo que vino después. Me contó que poco antes de desaparecer, Manuel había descubierto movimientos extraños en las cuentas familiares. Dinero que salía sin explicación, préstamos, firmas que no eran suyas. Cuando enfrentó a Fael, la discusión fue fuerte. Yo apreté los labios al escuchar el nombre de mi hijo en ese contexto. Me dolía, pero no podía negar lo que siempre sospeché. Manuel amenazó con denunciar, dijo Lucía. Dijo que no iba a permitir que se quedaran con todo y nos dejaran a ti y a mí sin nada. Sentí un mareo. Me agarré de la mesa. Entonces no fue un accidente, murmuré. No lo sé con certeza, respondió ella. Pero sí sé que después de esa discusión Manuel desapareció y que la familia actuó demasiado rápido para cerrar el tema. El café hervía, pero ninguna de las dos se movió. El silencio se volvió espeso. Y Rafael, pregunté con un hilo de voz. Lucía bajó la mirada un momento. Rafael eligió creer la versión que más le convenía. Le dijeron que tú eras una carga, que Manuel se había ido por tu culpa, que era mejor seguir adelante sin ti. Sentí como si me arrancaran algo del pecho. No lloré.
Ya no tenía lágrimas para eso. Lucía siguió hablando. Me dijo que intentó investigar sola, que preguntó, que siguió pistas, pero cada vez que se acercaba a algo, alguien la frenaba. Llamadas anónimas, amenazas veladas. Por eso se fue de la casa, por eso desapareció de nuestras vidas. No podía quedarme ahí esperando, dijo. Sabía que si Manuel seguía con vida, alguien lo estaba escondiendo. Y si no, alguien tenía que pagar por eso. La miré con otros ojos. Ya no era solo la hermana distante de mi esposo. Era una mujer herida igual que yo, pero con una rabia más clara. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Qué esperas de mí? Lucía me sostuvo la mirada. No te pido venganza. Te pido que no te quedes callada, que no aceptes la historia que te impusieron. En ese momento Rafael apareció en la puerta. Había escuchado parte de la conversación. Su cara estaba pálida. Mamá dijo, «Esto es una locura». Lo miré. Quise abrazarlo y también quise gritarle. Me contuve. «No es una locura», respondí con calma. «Es nuestra vida». Lucía se levantó y les dijo que nos dejaría hablar solos. Cuando se fue al cuarto, el silencio entre Rafael y yo volvió, pero ahora era distinto, más tenso. «Yo no sabía nada», empezó él. «A mí me dijeron que papá se fue, que tú lo empujaste con tus reproches». Respiré hondo. Yo también me creí muchas mentiras, hijo, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Rafael se pasó la mano por la cara. «Todo lo que hice lo hice por mi familia», murmuró. «¿Y yo no soy tu familia?», pregunté sin levantar la voz. No respondió. Ese silencio fue respuesta suficiente. Le dije que no esperaba que se pusiera de mi lado de inmediato, pero que ya no iba a cargar con culpas que no eran mías. Le dije que si Manuel estaba vivo, pensaba encontrarlo, y que si estaba muerto iban a exigir justicia. Rafael se sentó. Parecía más viejo de repente. «No sé si quiero saber», dijo al fin. Yo sí, respondí, porque ya perdí demasiado. Lucía regresó más tarde con más información. Me mostró copias de documentos, cuentas bancarias, fechas. Todo apuntaba a una misma conclusión. Alguien se había beneficiado de la desaparición de Manuel, y no era un extraño. Esa tarde entendí que mi dolor no era solo personal, era parte de algo más grande, una red de ambición y cobardía que había empezado en mi propia familia. Cuando cayó la noche, Lucía nos dijo que podíamos quedarnos el tiempo que me hiciera falta. Rafael se fue a dormir sin decir mucho. Yo me quedé sentada en la sala mirando la ciudad iluminada. Por primera vez en 3 años no me sentí solo una víctima. Me sentí una mujer cansada, sí, pero despierta. Algo dentro de mí se había movido como una puerta que se abre después de mucho tiempo cerrada. Pensé en Manuel, en su sonrisa tranquila, en su manera de protegerme incluso cuando no estaba. Tal vez no me había dejado tan sola como pensé. Tal vez había dejado señales esperando que algún día yo tuviera el valor de mirarlas. Esa noche no dormí, no por miedo sino por decisión. Sabía que lo que venía no sería fácil. Sabía que enfrentaría a mi propio hijo, a su esposa, a una familia entera que me había usado y desechado. Pero también sabía algo nuevo. Ya no estaba dispuesta a desaparecer en silencio como Manuel. Esta vez alguien iba a escuchar mi voz, y apenas era el comienzo. El regreso a esa casa no fue inmediato, ni sencillo, ni valiente, como después quise recordarlo. Fue una decisión tomada con el estómago apretado y las manos temblorosas. Pasé 2 noches más en el departamento de Lucía antes de atreverme siquiera a decirlo en voz alta. Volver. Esa palabra me pesaba como una piedra en el pecho. Lucía fue la primera en entender lo que yo estaba pensando. Me observaba en silencio mientras yo doblaba y desdoblaba el mismo suéter, como si así pudiera ordenar mis ideas. «¿Quieres regresar?», dijo finalmente sin sorpresa. Asentí despacio. La caja que Manuel me había entregado semanas antes de desaparecer. Una caja de madera sencilla, sin adornos, que me pidió guardar bien.
Me dijo que era solo un recuerdo, pero también dijo algo raro, algo que en ese momento no quise escuchar. Si algún día no vuelvo, ábrela. Durante años esa frase me persiguió, pero nunca tuve el valor de abrir la caja. Tal vez por miedo a confirmar que no volvería. Tal vez porque la caja estaba en ese cuarto, en esa casa, que ahora me estaba prohibida. Lucía se recargó en la pared cruzando los brazos. Volver ahí es peligroso, Beatriz. No te van a recibir con los brazos abiertos. Lo sé, respondí. Pero tampoco me van a correr a golpes. No todavía. Rafael no estaba presente en esa conversación. Desde que escuchó parte de la verdad, se había vuelto más callado, más distante. Dormía en el sillón, salía temprano, regresaba tarde. No me pedía perdón, pero tampoco me atacaba. Era como si no supiera qué lugar ocupar conmigo ahora. Yo sí sabía cuál iba a ocupar, el de siempre, el de la mujer que agacha la cabeza, que pide perdón, aunque no sepa bien por qué, que carga culpas ajenas. Sabía hacerlo bien. Lo había hecho toda mi vida. Volveré como siempre, sí se puno para ellos, le expliqué a Lucía. Humilde, arrepentida, cansada. Les diré que me equivoqué, que necesito a mi familia, que no puedo sola. Lucía frunció el ceño. Te van a usar. Ya lo hicieron, dije, con una calma que me sorprendió. Una vez más, no hará la diferencia. Pero esta vez no voy a ir a ciegas. Esa noche casi no dormí. Pensaba en cada palabra que diría, en cada gesto. Practiqué frente al espejo una cara triste, una mirada baja. No era difícil. La tristeza no necesitaba actuación. Al amanecer me puse la ropa más vieja que tenía. No me arreglé el cabello. Quería verme derrotada. Antes de salir, Lucía me tomó las manos. Si algo se sale de control, me llamas. No intentes ser heroína. No soy heroína, respondí. Solo soy una mujer cansada que ya no quiere morir sin saber la verdad. El taxi me dejó frente al portón de la casa. El mismo portón que se había cerrado en mi cara bajo la lluvia. Me quedé unos segundos mirándolo, respirando hondo. Sentí el impulso de huir, de regresar al auto, de fingir que nunca me había tenido esta idea. Pero no lo hice. Toqué. Tardaron en abrir. Escuché pasos, voces. Finalmente el portón se abrió apenas lo suficiente para que apareciera el rostro de mi nuera. Su expresión pasó de sorpresa a desdén en un segundo. Tú, dijo. ¿Qué quieres ahora? No levanté la voz, bajé la mirada. Perdón, murmuré. Vengo a pedir perdón. Ella se rió con una risa corta, sin humor. ¿Perdón de qué? De todo, respondí. De haber causado problemas, de no haber sabido estar en mi lugar. Sentí asco de mí misma al decirlo, pero no dejé que se notara. Llamó a Rafael. Él apareció detrás de ella, serio, con los brazos cruzados. Cuando me vio, su rostro se endureció. Mamá, no es buen momento. Me arrodillé ahí mismo sobre el piso frío del patio. El gesto los tomó por sorpresa. Escuché un suspiro incómodo. No tengo a dónde ir, dije con voz quebrada. Estoy vieja, estoy cansada, solo quiero volver a casa. Mi nuera se cruzó de brazos. Rafael evitaba mirarme. Prometo no molestar, continué. Haré lo que sea necesario. Solo no me dejen en la calle. El silencio se alargó. Podía escuchar mi propio corazón golpeando fuerte. Finalmente mi nuera habló. Levántate, dijo. Esto es vergonzoso. Me levanté despacio. Ella me miró como se mira a alguien que ha perdido todo el respeto. Puedes quedarte, dijo al fin, pero con condiciones. No vuelvas a meterte en lo que no te importa. No hables del pasado. Y entiende que esta ya no es tu casa. Asentí. Gracias. Rafael no dijo nada. Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Al cruzar el umbral sentí una mezcla de triunfo y vergüenza. Estaba de vuelta en el infierno, pero esta vez sabía por qué entraba. Los primeros días fueron peores de lo que recordaba. Me despertaban temprano. Me dejaban listas interminables de cosas por hacer. Limpiar, cocinar, lavar, cuidar a los nietos cuando convenía. Cualquier error, por pequeño que fuera, era motivo de reproche. Aprendí a moverme sin hacer ruido.
a no mirar a los ojos, a escuchar sin responder. Todo mientras mi mente estaba fija en un solo lugar, el cuarto que había sido mío y de Manuel. La puerta siempre estaba cerrada. Ahora dormían ahí Rafael y su esposa. No podía entrar sin permiso. Esperé. El cuarto día ocurrió algo que no había previsto. Mi nuera salió temprano con los niños. Rafael también. Me quedé sola en la casa por primera vez desde que regresé. El corazón me empezó a latir tan fuerte que tuve que sentarme un momento. No tenía mucho tiempo. Subí las escaleras con cuidado. Cada crujido del piso me hacía detenerme. Frente a la puerta del cuarto, dudé. Si me descubrían ahí, todo se acabaría. Abrí. El cuarto olía distinto. No quedaba casi nada de mí. Mis cosas habían sido arrinconadas o tiradas. Me fui directo al closet viejo, el que siempre había usado para guardar maletas. La maleta no estaba. Sentí un golpe en el estómago. Busqué en otros rincones debajo de la cama detrás de las cajas. Nada. El pánico me subió a la garganta. Si habían tirado la maleta a la caja, también se habría ido. Respira, me dije. No te precipites. Pensé en mi nuera, en su obsesión por no tirar nada que pudiera servir después. Subí a una silla y miré arriba del closet. Ahí estaba, cubierta de polvo. La bajé con esfuerzo. Las manos me temblaban tanto que apenas podía abrir el cierre. Dentro estaba la ropa vieja y al fondo envuelta en una tela la caja de madera. La sostuve como si fuera algo vivo. La abrí. Dentro solo había una fotografía. Una foto de Manuel y mía el día de nuestra boda. Nada más. Me quedé congelada. Todo este riesgo por una foto. Sentí ganas de llorar. Entonces noté algo extraño. El reverso de la foto estaba un poco levantado en una esquina. Con cuidado pasé la uña. Detrás, pegada con cinta, había una tarjeta pequeña. Una micro SD. Mi corazón casi se sale del pecho. Manuel no había mentido. Solo había sido más cuidadoso de lo que yo jamás imaginé. Escuché ruido abajo, voces. Mi nuera había regresado. El miedo me devolvió a la realidad. Guardé la tarjeta en el bolsillo interno del suéter. Volví a colocar la foto en la caja en la maleta arriba del closet. No tenía tiempo de cerrar la puerta con cuidado. Entonces se me ocurrió algo desesperado. Pateé la puerta. El golpe resonó en toda la casa. Grité: ¡ladrones! Bajé corriendo las escaleras fingiendo pánico. Mi nuera apareció alarmada. ¿Qué pasó? Entraron al cuarto, dije entre sollozos. Escuché ruido y cuando subí la puerta estaba forzada. Ella corrió escaleras arriba. Yo me quedé abajo, con el corazón desbocado, rezando para que no notara nada más. Después de unos minutos bajó furiosa pero aliviada. No faltaba nada importante. Me miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Me mandó a la cocina. Esa noche pedí permiso para dormir en casa de una amiga. Dije que estaba asustada. No puso resistencia. Salí de esa casa con el cuerpo adolorido y el alma en llamas. En el bolsillo llevaba algo pequeño, casi invisible, pero con el peso suficiente para cambiarlo todo. Mientras caminaba hacia el punto donde Lucía me esperaba, supe que ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea. Y aunque el miedo me acompañaba, también lo hacía algo nuevo. Determinación. Llegué al departamento de Lucía con el cuerpo rígido y el corazón acelerado, como si todavía estuviera huyendo. Eran casi las 2 de la mañana y la ciudad seguía despierta, pero yo sentía que había vivido un año entero en unas cuantas horas. Lucía abrió la puerta antes de que tocara por segunda vez. Su mirada se clavó en la mía y de inmediato supo que algo había cambiado. ¿La tienes?, preguntó en voz baja. Asentí sin decir palabra y entré. Cerró la puerta con llave, recorrió las cortinas y bajó el volumen de la televisión, que estaba encendida sin que nadie la mirara. Todo en ella era precaución. Me senté en el sillón y sentí que las piernas ya no me sostenían. Saqué la micro SD del bolsillo interior del suéter
y la puse sobre la mesa como si fuera algo frágil y peligroso al mismo tiempo. Lucía la observó unos segundos antes de tocarla. Sus dedos temblaron apenas un gesto mínimo que delataba la tensión que llevaba por dentro. Manuel era más cuidadoso de lo que pensábamos, murmuró. Rafael salió del cuarto al escuchar nuestras voces. Traía el cabello revuelto y los ojos cansados. Cuando vio la tarjeta sobre la mesa, frunció el ceño. ¿Eso qué es? Respiré hondo. Es lo que tu padre dejó, lo que nadie quiso ver. Lucía trajo su computadora portátil y un lector de tarjetas. El clic al insertar la micro SD sonó demasiado fuerte en el silencio del departamento. Por un instante, nadie habló. Yo miraba mis manos llenas de pequeñas cortaduras y moretones del trabajo y de la tensión. Pensé en Manuel, en cómo habría planeado todo esto sin decirme nada. Pensé en si estaría vivo, en si alguna vez volvería a verlo. La pantalla se encendió. Apareció una carpeta con un nombre simple, casi irónico, ¿verdad? Lucía hizo clic. Dentro había varios archivos, vídeos y audios ordenados por fecha. La primera grabación era de pocos días antes de la desaparición de Manuel. El video comenzó sin sonido durante unos segundos. La imagen mostraba el estudio de la casa, el mismo cuarto donde Manuel pasaba horas revisando papeles. Luego el audio entró. Reconocí su voz de inmediato. Calmaba y firme como siempre. Si estás escuchando esto, decía, es porque algo salió mal. Y si algo salió mal, no confíes en nadie solo porque lleve mi apellido. Sentí que el pecho se me cerraba. Rafael se tensó a mi lado. En las siguientes grabaciones, Manuel hablaba de documentos de un terreno que había puesto a nombre de la familia para protegerlo de inversiones que nunca autorizó. Mencionaba discusiones con Rafael y con su esposa, amenazas veladas, presiones para firmar papeles que no había leído. No es solo dinero, decía en uno de los audios, es poder. Y cuando el poder se mezcla con la familia, se vuelve más peligroso que cualquier enemigo. Lucía pausó el video varias veces. Tomaba notas, retrocedía, avanzaba. Yo apenas podía respirar. Cada palabra de Manuel era una mezcla de consuelo y dolor. Estaba ahí vivo en su voz y al mismo tiempo más lejos que nunca. Rafael se levantó de golpe. Esto no prueba nada, dijo con la voz alterada. Son solo palabras. Lo miré con una calma que no sentía. Son palabras que tú te negaste a escuchar. Lucía levantó la mano. Espera, aún no terminamos. Abrió otro archivo. Esta vez era una conversación grabada a escondidas. Se escuchaban varias voces. Una era la de Manuel. Otra inconfundible era la de mi nuera. Hablaban de vender, de apurarse, de que yo ya estaba vieja y no entendía nada. De que Manuel era un estorbo para cerrar el trato. Rafael se llevó las manos a la cabeza. Basta, murmuró. No basta, dijo Lucía con firmeza. Apenas empieza. El último archivo era el más inquietante. Manuel hablaba solo. Su voz ya no era tranquila. Sonaba cansada, tensa. Si algo me pasa, no fue un accidente. No me fui. Me empujaron. Y lo hicieron desde dentro. El silencio que siguió fue pesado, casi irrespirable. Rafael se dejó caer en una silla. Yo sentí que algo se rompía definitivamente, pero también que algo se acomodaba dentro de mí. La duda se transformaba en certeza. Entonces no se fue, dije. Nunca se fue. Lucía negó con la cabeza. No, y creo que no está muerto. Rafael levantó la mirada. ¿Cómo puedes decir eso? Porque no cerraron bien la historia, respondió ella. Porque hay movimientos recientes en cuentas que estaban a nombre de Manuel. Alguien las mantiene activas. Y porque hay transferencias pequeñas regulares, como si alguien necesitara sobrevivir sin llamar la atención. Un hilo de esperanza me atravesó el pecho tan delgado que daba miedo tocarlo. Vivo. Manuel podía estar vivo. Esa noche casi no dormimos. Lucía se quedó revisando archivos, haciendo llamadas en voz baja. Yo me senté en la cocina con una taza de café frío entre las manos mirando la pared.
Pensaba en todo lo que había soportado, en cada humillación, en cada silencio. Pensaba en Rafael, en cómo se había convertido en alguien que apenas reconocía. Al amanecer, Lucía se sentó frente a mí. Sus ojos estaban enrojecidos pero firmes. Hay más, dijo. Manuel no actuó solo. Alguien de fuera está involucrado. Alguien con dinero y conexiones. Y si seguimos este camino, no habrá vuelta atrás. Asentí. Ya no esperaba una salida fácil. Rafael apareció en la puerta. Había llorado. Se le notaba en el rostro. Mamá dijo con dificultad: yo no sabía. Me dijeron que papá nos iba a arruinar, que tú eras parte del problema. Yo solo quería proteger a mi familia. Lo miré largo rato. Yo también quise protegerla, hijo. Y mira dónde estamos. No lo abracé. No era el momento. Había heridas que no sanaban con un gesto. Lucía propuso un plan. Ir despacio. No confrontar aún. Seguir el rastro del dinero. Encontrar a la persona que presionó a Manuel. Yo escuchaba, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en volver a esa casa, en enfrentar a quienes me habían echado, no como la mujer derrotada que regresó de rodillas, sino como alguien que sabía demasiado. Esa tarde salí sola a caminar. Necesitaba aire. La ciudad seguía igual indiferente. Me detuve frente a una iglesia pequeña y entré. No recé como antes. No pedí resignación. Pedí claridad. Cuando regresé, Lucía me esperaba con una noticia que me heló la sangre. Alguien había preguntado por mí en la casa. Alguien que no era de la familia. El juego se estaba moviendo más rápido de lo que pensé. Y por primera vez sentí miedo, de verdad, no el miedo de estar sola y pobre, sino el miedo de saber demasiado. Esa noche, mientras me acostaba en el sillón, entendí que ya no estaba buscando solo justicia para Manuel. Estaba buscando mi propia voz, mi propio lugar en una historia que otros habían querido escribir por mí. Y no pensaba volver a callarme. La mañana siguiente empezó con una sensación extraña, como si el aire estuviera más pesado de lo normal. Me desperté con el presentimiento de que algo se estaba moviendo sin que yo pudiera verlo todavía. Lucía ya estaba despierta, hablando por teléfono en voz baja en el balcón. Cerró cuando me vio y su expresión me confirmó que mis nervios no estaban exagerando nada. «Nos están observando», dijo sin rodeos. No pregunté quiénes, ya no hacía falta. Desde que la micro SD salió de esa casa, era evidente que no solo nosotros sabíamos demasiado. Lucía me explicó que uno de sus contactos le había advertido sobre movimientos raros. Gente preguntando por Manuel, por mí, por ella. Nada directo, nada claro, pero suficiente para entender que alguien estaba siguiendo el rastro. «Tenemos que adelantarnos», dijo. No esperar a que ellos decidan el siguiente paso. Yo la escuchaba con atención, pero mi mente estaba en otro punto. Pensaba en Rafael, en la casa, en mi nuera, en cómo, sin saberlo, se habían convertido en parte de algo mucho más grande que una traición familiar. Ese mismo día, Lucía decidió llevarme a un lugar que no conocía. Salimos temprano sin decirle nada a Rafael. No confiaba en él todavía, y dolía admitirlo, pero era la verdad. El lugar era una oficina pequeña, escondida entre talleres y locales cerrados, en una colonia que parecía olvidada por el tiempo. Ahí trabajaba Tomás, un hombre de unos 50 años, con mirada cansada y manos firmes. «Investigador privado», dijo Lucía, «alguien que le debía un favor a Manuel». Cuando escuchó el nombre de mi esposo Tomás, se quedó quieto unos segundos. Bajó la mirada y suspiró. «Así que por fin te decidiste a buscarlo en serio», dijo. No respondí. No tenía fuerzas para justificar los 3 años de silencio. Lucía le mostró parte del material. No todo. Tomás escuchó, tomó notas, revisó fechas. Su rostro se fue endureciendo poco a poco. «Esto no es solo un pleito familiar», dijo al final. «Aquí hay fraude, lavado y alguien con mucho poder cuidando que nada salga a la luz». «¿Quién?», pregunté. «Todavía no lo sé con nombre y apellido», respondió. «Pero sí sé una cosa. Manuel no murió el día que desapareció.
al menos no en ese momento. Sentí que las piernas me fallaban. Me senté sin darme cuenta. Tomás explicó que había rastros de movimientos bancarios posteriores a la fecha oficial de la desaparición. Pequeñas cantidades transferidas de manera torpe, como si quien las hiciera no estuviera acostumbrado a usar el sistema. Alguien escondido, alguien vigilado. Puede estar retenido, dijo. No por la familia directamente, sino por alguien que necesitaba que Manuel firmara algo, o que se callara. Esa idea me heló la sangre. Pensar a Manuel vivo, pero encerrado, aislado, pagando el precio de la ambición de otros. Salimos de ahí con más preguntas que respuestas. En el camino de regreso, Lucía recibió una llamada que la dejó pálida. Contestó, escuchó en silencio y colgó sin decir palabra. Fue Rafael, dijo al fin. Quiere verte. Dice que hay problemas. El nudo en el estómago regresó. No quería volver a esa casa todavía, pero sabía que evitarlo solo empeoraría las cosas. Cuando llegamos, la tensión se sentía desde la puerta. Rafael caminaba de un lado a otro en la sala. Mi nuera estaba sentada rígida con los brazos cruzados. Mamá, dijo él apenas me vio. Tenemos que hablar. Lucía se quedó en la entrada. No iba a intervenir a menos que fuera necesario. Rafael empezó a hablar atropelladamente, que había rumores, que alguien había ido a preguntar por mí, que vecinos decían cosas, que no quería problemas. No quieres problemas, repetí con calma. Pero no te importó echarme a la calle. Mi nuera intervino con esa voz que siempre usaba para humillar. Ya basta de dramas. Manuel se fue. Punto. Lo demás son inventos para sacarnos dinero. La miré fijamente. Por primera vez no bajé la mirada. Tú no sabes lo que Manuel dejó, dije, y tampoco sabes lo que va a salir a la luz. El silencio fue inmediato. Vi el miedo cruzar su rostro rápido pero claro. Rafael me miró con sorpresa. ¿Qué estás diciendo? Que la historia no terminó como ustedes creen, respondí, y que lo que hicieron va a tener consecuencias. Mi nuera se levantó de golpe. No tienes pruebas, las tengo, dije sin levantar la voz. Y no estoy sola. Lucía dio un paso al frente. Su presencia cambió el ambiente. Rafael tragó saliva. Esto se les está saliendo de las manos, dijo él, más asustado que enojado. No respondí, apenas está empezando. Salí de esa casa con una sensación amarga. No había ganado nada todavía, pero algo había cambiado. Ya no era la mujer a la que podían callar con gritos o desprecio. Esa noche Lucía y yo hablamos largo rato, de los riesgos, de lo que podía pasar si seguíamos adelante. Me habló de amenazas de gente que desaparecía por menos que esto. Tengo 67 años, le dije. ¿Qué más pueden quitarme? Ella no respondió. No hacía falta. Al día siguiente llegó otra pieza inesperada. Tomás llamó temprano. Había encontrado algo más. Un registro de una propiedad en Oaxaca, cerca de la costa, que había sido usada como punto de reunión por la misma gente que presionó a Manuel. Oaxaca, repetí. Un lugar al que Manuel siempre decía que quería ir a descansar. Lucía y yo nos miramos. Ninguna lo dijo en voz alta, pero ambas pensamos lo mismo. Si Manuel estaba vivo, podía estar ahí. La esperanza volvió peligrosa y brillante, pero también el miedo, porque si alguien lo tenía ahí, no lo iba a soltar fácilmente. Esa noche, mientras me acostaba, sentí el peso real de lo que estaba haciendo. Ya no era solo una madre traicionada o una esposa abandonada. Me estaba metiendo en una red donde la familia, el dinero y el poder se mezclaban sin piedad. Pensé en Rafael, en si algún día entendería lo que había hecho. Pensé en Manuel, en si todavía resistía en algún lugar esperando. Cerré los ojos con una certeza que me sorprendió. Ya no podía detenerme, aunque quisiera, porque esta vez no buscaba solo respuestas, buscaba justicia. El viaje a Oaxaca no fue una huida ni una aventura, fue una decisión tomada con el corazón apretado y la cabeza fría. Salimos de madrugada, Lucía y yo, con una mochila pequeña cada una y un plan apenas dibujado.
Rafael no sabía nada. No confiaba en que pudiera guardar silencio si se asustaba, y ya estaba asustado desde antes. La carretera se extendía oscura frente a nosotras, interminable. Yo miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. Pensaba en Manuel, en si alguna vez había recorrido ese mismo camino contra su voluntad, mirando la noche con el mismo miedo contenido. Lucía manejaba en silencio. De vez en cuando apretaba el volante como si quisiera partirlo. No hablábamos mucho. Había cosas que no necesitaban palabras. Llegamos a Oaxaca cuando el sol empezaba a levantarse. El aire era distinto, más pesado, más húmedo. La ciudad despertaba despacio, ajena a lo que nosotras cargábamos dentro. Tomás nos había dado una dirección vaga, una zona cercana a la costa, lejos del centro donde una propiedad aparecía y desaparecía en registros oficiales. Nos hospedamos en un hotel pequeño, discreto. Nada de lujo. Nada que llamara la atención. Dejamos las cosas y salimos de inmediato. No queríamos perder tiempo. El lugar estaba a casi 1 hora del hotel. A medida que nos alejábamos, las casas se volvían más escasas, la carretera se estrechaba y el mar aparecía a lo lejos gris y silencioso. «Es aquí», dijo Lucía, al ver un camino de terracería que se abría entre la vegetación. Avanzamos despacio. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a delatar. Al final del camino apareció una construcción grande vieja, con muros altos y una reja oxidada. No parecía abandonada del todo. Había huellas recientes en la tierra. Lucía apagó el motor. Nos quedamos quietas observando. «No podemos entrar así», susurré. «Lo sé», respondió. «Primero tenemos que ver quién entra y sale». Nos escondimos a cierta distancia detrás de unos árboles. El tiempo pasó lento. El sol subió y el calor empezó a pegar fuerte. Yo apenas lo sentía. Estaba demasiado concentrada en cada sonido. Después de un rato un auto llegó. Negro. Vidrios polarizados. Bajó un hombre que no reconocí. Abrió la reja con una llave. Eso me heló la sangre. No era un lugar abandonado. Era un lugar controlado. Lucía sacó su teléfono y tomó fotos con cuidado. «No es solo una casa», murmuró. «Es un escondite». Sentí un mareo. Si Manuel estaba ahí, no estaba por accidente. Decidimos retirarnos antes de que nos notaran. El regreso al hotel fue tenso. Nadie habló hasta que cerramos la puerta de la habitación. «Esto es más grande de lo que pensamos», dije al fin. Lucía asintió. «No solo se trata de tu hijo y su esposa. Hay alguien más, alguien que usa lugares así. Esa noche casi no dormí. Cada ruido me sobresaltaba. Pensaba en Manuel encerrado, vigilado, resistiendo quién sabe cómo. Pensaba en mi propia fragilidad, en mis 67 años enfrentando algo que parecía diseñado para quebrar a cualquiera». A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en silencio, Lucía recibió una llamada. Su rostro cambió al instante. «Es Rafael», dijo. «Está enojado. Dice que sabe que estamos en Oaxaca». Sentí un golpe en el pecho. «¿Cómo?». Lucía apretó los labios. «Alguien habló». «¿O nos siguieron?», contestó. Lo puso en altavoz. «¿Dónde estás, mamá?», se escuchó la voz de Rafael tensa. «¿Qué estás haciendo?». «Estoy buscando a tu padre», respondí sin rodeos. «Esto es una locura», gritó. «Te vas a meter en problemas. Ya basta». «Problemas es lo que he tenido desde que ustedes me echaron», dije con una calma que no sabía que tenía. «No me pidas que me detenga ahora». Hubo silencio al otro lado. Luego su voz bajó. «Hay gente preguntando por ti, mamá. Gente peligrosa». «Lo sé», respondí. «Y por eso mismo no voy a quedarme callada». Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de una mezcla de rabia y determinación. Ese mismo día, decidimos volver a acercarnos a la propiedad, pero con más cuidado. Lucía tenía un contacto en la zona, un hombre que trabajaba como pescador y que a veces hacía encargos. Le pagamos para que vigilara discretamente
para que nos avisara si veía movimientos extraños. Por la tarde el hombre regresó con noticias. Había visto a 2 personas entrar con bolsas grandes. También escuchó gritos en la noche anterior. Gritos, repetí. Asintió. De hombre. Sentí que se me doblaban las rodillas. Lucía me sostuvo del brazo. No podemos entrar solas, dijo. Necesitamos ayuda. Pensé en Tomás. Pensé en la policía. Pensé en lo poco que confiaba en cualquier autoridad cuando el dinero y el poder estaban de por medio. Esa noche, mientras el viento del mar golpeaba las ventanas del Hotel Lucía, me confesó algo que no esperaba, que Manuel le había hablado de un proyecto importante de papeles que podían destruir a varias personas, que él sabía que lo vigilaban. Por eso grabó todo, dijo, por eso dejó pistas. Sabía que si desaparecía alguien tendría que seguirlas. Y yo no lo hice durante 3 años, murmuré. No te culpes, respondió. Te hicieron creer que no valías nada, que no tenías derecho a preguntar. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Al día siguiente ocurrió algo que nos sacudió por completo. El pescador llamó temprano. Su voz sonaba nerviosa. Señoras, dijo, anoche se llevaron a alguien de la casa. Un hombre. Lo subieron a una camioneta. Iba amarrado. Sentí que el mundo se me venía encima. Manuel, susurré. Lucía cerró los ojos con fuerza. No sabemos, dijo, pero no podemos esperar más. El miedo se transformó en urgencia. Si Manuel estaba ahí y lo estaban moviendo, el tiempo se nos acababa. Decidimos hacer algo arriesgado. Volver esa misma noche más cerca, aunque fuera solo para confirmar si la casa quedaba vacía. Cuando llegamos, la reja estaba abierta, las luces apagadas. El silencio era espeso, antinatural. Entramos con cuidado, el corazón a punto de salirse. El interior olía a encierro y humedad. Había muebles viejos, cadenas en una pared, manchas en el suelo, que no quise analizar demasiado. No estaba ahí. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio de no verlo así. Terror de no saber dónde estaba ahora. Lucía encontró algo más. Un papel arrugado, medio quemado. Una dirección. No completa, pero suficiente para saber que se movían hacia otro punto de la costa. Nos miramos. Esto no era un juego, era una cacería. Esa noche, sentada en la arena mirando el mar oscuro, entendí que Manuel había estado atrapado en algo que superaba cualquier traición doméstica, y que rescatarlo no iba a ser solo cuestión de valor, sino de sobrevivir a quienes no querían que la verdad saliera a la luz. Apreté los puños. No había llegado tan lejos para rendirme ahora, aunque el precio fuera alto, aunque el miedo me acompañara a cada paso, porque ya no solo buscaba a mi esposo, buscaba cerrar una herida que llevaba 3 años sangrando en silencio. La noche nos alcanzó de regreso al hotel con una mezcla de cansancio y adrenalina que no me dejaba pensar con claridad. El sonido del mar seguía golpeando la orilla como un recordatorio constante de que el tiempo no se detenía por nadie. Lucía cerró la puerta con doble seguro y apagó las luces. Nos sentamos en la cama sin decir palabra durante varios minutos, respirando como si hubiéramos corrido kilómetros. No está ahí, dije al fin, rompiendo el silencio. Y eso es peor que encontrarlo. Lucía asintió. Si lo movieron es porque alguien se asustó. Y cuando se asustan cometen errores. Yo no estaba tan segura de querer depender de los errores de otros. Pensaba en Manuel esposado, en una camioneta viajando quién sabe a dónde. Pensaba en su cuerpo cansado, en su mente resistiendo. 3 años. 3 años sin saber si era de día o de noche, sin escuchar una voz amiga. Lucía se levantó y empezó a revisar el papel que habíamos encontrado. La dirección incompleta, los números borrosos. Lo colocó bajo la lámpara y tomó una foto con el celular. Esto apunta hacia el norte, dijo, más cerca de Puerto Escondido. Sentí un vuelco en el pecho. Puerto Escondido era un lugar del que Manuel había hablado muchas veces como un sueño lejano. Decía que algún día nos iríamos ahí lejos de todo,
Ahora ese nombre se sentía como una burla cruel. No podemos ir solas, dije. Ya no. Lucía me miró largo rato. Sabía lo que estaba pensando, pero no quería decirlo en voz alta. Finalmente lo hizo. Necesitamos a alguien más. Alguien que no tenga miedo de ensuciarse las manos. Esa misma noche hizo una llamada. Yo escuchaba su parte de la conversación, palabras sueltas, códigos, silencios largos. Cuando colgó su rostro, estaba tenso, pero decidido. Conozco a alguien, dijo. Un amigo de Manuel, no de la familia, de antes. Alguien que le debía favores. No pregunté más. Confiaba en Lucía no porque fuera fácil, sino porque había demostrado que no iba a huir. Dormimos poco. Al amanecer el hotel se llenó de ruido, turistas, maletas, risas. Todo me parecía irreal. Yo llevaba una tormenta por dentro mientras otros planeaban su día de playa. El encuentro fue en un café discreto, lejos de la zona turística. El hombre llegó puntual. Se llamaba Elías. Tendría unos 40 años, mirada alerta, movimientos medidos. Nos saludó con respeto y se sentó sin pedir nada. Beatriz dijo, Manuel hablaba mucho de usted. Sentí que la garganta se me cerraba. Tragué saliva. Y yo de él respondí. Elías escuchó con atención mientras Lucía le resumía todo. No interrumpió. Cuando terminó se recargó en la silla y suspiró. Esto es grave, dijo, y no es nuevo. Manuel me pidió que estuviera atento hace años. Me dijo que si algo le pasaba no confiara en nadie de su familia. Miré a Lucía de reojo. Ella bajó la mirada un segundo. Elías continuó. Hay gente poderosa detrás de esto. No son improvisados. Si lo movieron de lugar es porque sienten presión. Presión, repetí. Entonces estamos cerca. Tal vez demasiado, respondió él. Pero si vamos a seguir, tiene que ser con cabeza fría. Acordaron un plan básico. Nada de irrumpir a ciegas. Nada de héroes solitarios. Primero confirmar la nueva ubicación. Luego, decidir el siguiente paso. Ese día se nos fue entre llamadas discretas, recorridos en auto sin destino aparente, observando. Yo me sentía fuera de lugar, pero también extrañamente viva. Como si después de años de ser invisible, mi presencia volviera a tener peso. Por la tarde Elías recibió una llamada que nos dejó heladas. Habían visto una camioneta similar a la descrita por el pescador entrando a una propiedad cerca de una antigua hacienda a unos kilómetros de la costa. Es probable que sea ahí, dijo. Pero no podemos comprobarlo de día. La espera hasta la noche fue una tortura. Caminé de un lado a otro de la habitación intentando no pensar en lo peor. Lucía se mantenía ocupada revisando mensajes mapas. Elías fumaba en el balcón mirando el horizonte como si pudiera leerlo. Cuando finalmente salimos, el cielo estaba cubierto. Sin luna, sin estrellas. Perfecto para esconderse, terrible para encontrar. Nos acercamos lo más que pudimos en el auto. El resto fue a pie. La hacienda se recortaba oscura contra el cielo. Se veían luces débiles en algunas ventanas. Demasiado grande para vigilarla sin ayuda. No entramos, susurró Elías. Solo observamos. Nos escondimos entre los arbustos. El sonido del mar llegaba amortiguado. De pronto escuché algo que me heló la sangre. Un gemido. Lejano pero humano. Manuel, pensé sin decirlo. Lucía me apretó la mano con fuerza. Elías levantó el puño pidiéndonos silencio. Vio movimiento cerca de la entrada trasera. 2 hombres fumaban relajados. Eso me dio esperanza. La gente relajada comete errores. De repente, una figura apareció en una ventana del segundo piso. Apenas una silueta. Se movía lento. Mi corazón se detuvo. Es él, susurré. No lo sabemos, respondió Elías, pero su voz tembló. No pudimos hacer nada más esa noche. Ir más allá habría sido suicida. Regresamos al auto en silencio cargando imágenes que no nos dejarían dormir. De vuelta en el hotel me derrumbé. Las lágrimas que había contenido durante días salieron sin permiso. Lucía me abrazó.
No dijo nada. No hacía falta. No puedo perderlo otra vez, repetí una y otra vez. No lo vas a perder, dijo ella con firmeza. No ahora. Pero yo sabía que nada estaba garantizado. Esa noche entendí algo con una claridad dolorosa. Buscar a Manuel significaba enfrentar no solo a quienes lo habían traicionado, sino a un sistema entero que se alimentaba del silencio y del miedo. Al amanecer, Elías regresó con noticias. Había confirmado algo importante. La propiedad estaba vinculada a una empresa fantasma con conexiones en la capital. No era un secuestro común. Era un encierro estratégico. Lo quieren vivo, dijo, por ahora. Esa frase me sostuvo y me aterrorizó al mismo tiempo. Vivo significaba esperanza. Por ahora significaba urgencia. Lucía tomó una decisión. Vamos a forzar su mano, hacerlos salir de su escondite. ¿Cómo? Pregunté. Ella me miró, con la verdad, pero no como ellos esperan. No entendí del todo, pero vi en sus ojos algo que no había visto antes. Un plan. Peligroso, sí, pero un plan al fin. Esa tarde, mientras el sol caía sobre el mar y teñía todo de rojo, supe que nos acercábamos al punto sin retorno. Ya no éramos solo dos mujeres buscando respuestas. Éramos una amenaza para quienes habían construido su poder sobre la mentira. Y aunque el miedo seguía ahí, también estaba algo más fuerte. La certeza de que Manuel no estaba solo y que esta vez no lo iba a dejar atrás. El plan no se dijo en voz alta de inmediato, se fue armando con miradas, silencios y frases incompletas como si nombrarlo demasiado pronto pudiera romperlo. Esa mañana el cielo amaneció despejado, una ironía cruel después de tantas noches oscuras. Desde el balcón del hotel miré el mar y pensé que Manuel quizá lo había visto desde algún rincón sin poder acercarse, sin saber si algún día volvería a sentir la arena bajo los pies. Lucía fue la primera en hablar con claridad. Si queremos que se muevan, tenemos que tocar lo único que de verdad les importa. Elías asintió. El dinero y la imagen. Yo los escuchaba tratando de entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Nunca fui una mujer de planes ni de riesgos. Mi vida siempre fue cumplir, aguantar, esperar. Pero ya no después de todo. Elías explicó que tenía contactos en la prensa local, no grandes medios, pero sí suficientes para sembrar ruido. No íbamos a acusar directamente, sería demasiado peligroso. Íbamos a filtrar información incompleta, sugerir irregularidades, movimientos extraños, propiedades abandonadas usadas para fines ilegales. Nada que señalara a Manuel todavía. Nada que revelara todo. Solo lo suficiente para incomodar, dijo. Lucía agregó algo más. Oh, también vamos a mover a Rafael. Sentí un golpe en el pecho. A mi hijo. Él es el eslabón más débil, dijo ella sin crueldad. Tiene miedo. Y cuando tenga miedo de verdad va a hablar. No respondí de inmediato. Pensé en Rafael de niño agarrado a mi falda. Pensé en el hombre en el que se había convertido. Tal vez ya era hora de que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Ese mismo día Elías hizo varias llamadas. Yo no escuchaba las conversaciones completas, pero veía su expresión cambiar, tensarse. Lucía revisaba documentos, organizaba fechas. Yo me sentía extraña, como una pieza fuera de lugar, pero necesaria. Por la tarde la primera ficha cayó. Un blog local publicó una nota breve sobre propiedades irregulares en la costa usadas para actividades sospechosas. No mencionaban nombres, pero la ubicación era demasiado cercana a la hacienda. Esa noche Lucía recibió un mensaje. Se están moviendo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Cómo lo sabes? Luces respondió. Más gente entrando y saliendo. Cambios de guardia. Cuando se mueven así es porque sienten presión. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Manuel de pie frente a una ventana esperando. Me levanté varias veces a caminar por la habitación. Elías se quedó despierto, también sentado frente a la computadora. A las 3 de la mañana sonó el teléfono. Lucía contestó.
Escuchó en silencio y colgó. «Es Rafael». Me temblaron las manos. «¿Qué quiere?» «Está desesperado», dijo ella. «Alguien lo fue a buscar. No sabe quién, pero le hicieron preguntas. Preguntas que no debería saber nadie». Sentí una mezcla de tristeza y una satisfacción amarga. Ahora entendía una mínima parte de lo que yo había vivido. «Habla con él», me dijo Lucía, «pero no lo tranquilices demasiado». Tomé el teléfono. Tardó en contestar. Mamá dijo con la voz rota: «¿Qué está pasando?» Respiré hondo. «La verdad está saliendo Rafael, y tú estás en medio. Yo no hice nada malo», se defendió. «Solo seguí lo que me dijeron». «Eso no te hace inocente», respondí con calma. «Te hace responsable». Hubo un silencio largo. Luego lo escuché llorar. «Tengo miedo, mamá». «Yo también tuve miedo, hijo. Todos los días durante 3 años. Sola». No supe qué más decir. Colgué con el corazón pesado. No era venganza lo que sentía. Era algo más profundo. Justicia, tal vez. Al amanecer, Elías llegó con noticias más concretas. Una camioneta había salido de la hacienda de madrugada rumbo a una zona más aislada. No sabían si Manuel iba ahí, pero era probable. «Se están replegando», dijo. «Eso significa que el cerco funciona». Lucía decidió que era el momento de subir la apuesta. Llamó a alguien que yo no conocía, habló en clave, fue directa. Colgó y me miró. «Van a provocar un robo», dijo. La miré sin entender. «No nosotros», aclaró. «Alguien más. Gente que ya les tiene cuentas pendientes. La idea es crear caos, obligarlos a concentrarse en proteger lo material». Sentí un escalofrío. «Y Manuel». «Justamente», respondió. «En el caos bajan la guardia con lo que creen que no se va a mover. Las personas». No dije nada más. Ya no había marcha atrás. Esa noche, desde la distancia, vimos luces intermitentes, gritos, movimiento. No escuchábamos detalles, pero el ambiente estaba cargado de tensión. De pronto Elías recibió una llamada. Su rostro se endureció. «Entraron», dijo. «Hay policías en camino». Mi corazón se detuvo. «Policías, tranquila», dijo él. «No es oficial, es presión, nada más». Esperamos escondidos con el cuerpo rígido. Los minutos parecían horas. Finalmente vimos algo que me heló la sangre. Una figura era sacada por la parte trasera, escoltada, apresurada. No podía ver el rostro, pero el cuerpo encorvado, la manera de caminar. «Manuel», susurré. Lucía me apretó la mano. «No te muevas». La figura fue subida a otro vehículo y se perdió en la oscuridad. «Se lo llevan», dije con la voz quebrada. «Sí», respondió Elías. «Pero ya sabemos hacia dónde». La adrenalina me mantenía de pie, pero por dentro estaba hecha pedazos. Cada movimiento nos acercaba y al mismo tiempo parecía alejarlo más. Regresamos al hotel antes de que amaneciera. Nadie habló. Cada uno procesaba el miedo a su manera. Horas después, Lucía recibió otra llamada. Esta vez su rostro se quedó sin color. «Mi madre tuvo un accidente», dijo en voz baja. «Está en una clínica privada, aquí en Oaxaca». La miré entendiendo de inmediato. No era un accidente. «Quieren distraerte», dije. Lucía apretó los dientes. «Pero no puedo no ir. Es mi madre». Elías intervino. «Esto es una trampa. Si te separan de nosotros ahora, perdemos fuerza». Lucía me miró dividida. Nunca la había visto así. «Haz lo que tengas que hacer», le dije. «Pero no vayas sola». Decidimos que iría, pero con cuidado, con respaldo. Elías se encargaría de seguir el rastro de Manuel. Yo me quedaría esperando noticias, odiando cada segundo de impotencia. Antes de irse, Lucía me abrazó. «Pase lo que pase, no te rindas». «No lo haré», respondí. «Ya no». Cuando se fue, el silencio volvió a caer como una losa. Me senté en la cama y me cubrí el rostro con las manos. Todo parecía al borde del colapso. Manuel movido de un lugar a otro, Lucía entrando en una posible trampa, Rafael asustado, acorralado por sus propias decisiones. Pensé en rendirme, solo un segundo,
Pensé en decir basta, en volver a ser invisible, pero no. Me levanté, respiré hondo y miré por la ventana. El mar seguía ahí indiferente, eterno. Me dije a mí misma que había llegado demasiado lejos para detenerme ahora, que Manuel me necesitaba viva, alerta, que mi voz por primera vez en años estaba siendo escuchada. Y aunque el miedo me apretaba el pecho, también había algo nuevo creciendo dentro de mí. La certeza de que el final se acercaba y de que no todos iban a salir ilesos. La llamada llegó cuando el sol ya estaba alto y el calor empezaba a volverse insoportable. Estaba sentada en la orilla de la cama con el teléfono entre las manos mirando la pantalla como si pudiera obligarla a sonar. Cuando finalmente vibró, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No era Lucía, era Elías. «Ya lo encontramos», dijo sin rodeos. «Está vivo». Las palabras tardaron unos segundos en entrar en mi cabeza. «Vivo». Me llevé la mano al pecho buscando aire. Las piernas me temblaron tanto que tuve que sentarme otra vez, donde pregunté con la voz rota. «En una propiedad más al sur», respondió, «más aislada. Lo movieron anoche justo después del caos. Lo tenemos ubicado, pero esto no es sencillo, Beatriz. Hay gente armada, y no es poca». Cerré los ojos. Manuel vivo significaba esperanza, pero también peligro inmediato. Significaba que cada minuto contaba. «¿Qué necesitas de mí?», pregunté. «Que confíes y que sigas instrucciones», dijo, «y que estés preparada para escuchar cosas difíciles». Colgó antes de que pudiera preguntar más. Me quedé inmóvil procesando. 3 años creyendo que mi esposo había desaparecido para siempre. 3 años de humillación, de silencio, de culpas ajenas. Y ahora estaba vivo, retenido por gente que no dudaba en usarlo como moneda de cambio. Elías volvió a llamar poco después. Esta vez su voz estaba más tensa. «Hay algo más. La gente que lo tiene quiere negociar. Y el nombre que salió es el de tu hijo». Sentí un golpe seco en el estómago. «Rafael». «¿Qué tiene que ver él en esto?», susurré. «Mucho más de lo que pensábamos», respondió Elías. Los documentos que Manuel se negó a firmar terminaron firmándose después. Y alguien tuvo que autorizar eso. Me cubrí el rostro con las manos. Las piezas encajaban de una forma dolorosa. Rafael presionado, asustado, convencido de que hacía lo correcto. O tal vez no tan convencido. Elías continuó. «Lo están usando como intermediario. Si Manuel aparece vivo, se cae todo el negocio. Ellos quieren asegurarse de que eso no pase. ¿Qué puedo hacer?», repetí. «Por ahora nada, pero pronto te van a llamar». No me equivoqué. Menos de 1 hora después sonó el teléfono otra vez. Esta vez era un número desconocido. Contesté. «Beatriz», dijo una voz masculina tranquila, demasiado tranquila. «Sabemos que estás en Oaxaca. Sabemos que buscas a tu esposo». No respondí. Dejé que hablara. «Tu esposo está vivo porque nosotros decidimos que esté vivo», continuó. «Pero eso puede cambiar. Todo depende de ti». Tragué saliva. «¿Qué quieres?». «Que nos devuelvas lo que Manuel se llevó», dijo. «Y que convenzas a tu hijo de cooperar». «Mi hijo», repetí. «Él sabe de qué hablo», respondió la voz. «Si no, pregúntale». La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono como si me hubiera quemado. Llamé a Rafael de inmediato. Contestó al tercer intento. «Mamá dijo, no deberías estar haciendo esto». «¿Dónde está tu padre?», pregunté sin rodeos. Hubo un silencio largo, demasiado largo. «Yo no quería», empezó él. «Me dijeron que si firmaba todo se arreglaría, que papá iba a volver, que tú ibas a estar bien». «¿Firmaste?», dije sintiendo cómo algo se rompía definitivamente dentro de mí. Me presionaron, lloró. Me dijeron que si no lo hacía, nos iban a destruir. «Y nos destruyeron igual», respondí. «Me echaste a la calle, me dejaste sola». «No fue así», intentó justificarse. «Sí lo fue, Rafael», dije con una calma que me sorprendió. «Y ahora tu padre está pagando el precio».
No supe qué más decirle. Colgué antes de que pudiera seguir. Las lágrimas me caían sin control, pero no eran solo de dolor. Eran de una claridad brutal. Ya no podía protegerlo. Ya no podía cargar con sus decisiones. Elías llegó al hotel esa misma tarde. Su rostro mostraba el cansancio de quien no ha dormido en días. «Tenemos una ventana pequeña», dijo. «Esta noche. Si no actuamos ahora lo van a mover otra vez o algo peor». Y Lucía, pregunté de inmediato. «Está en camino», respondió. «No cayó en la trampa. Su madre está viva. El accidente fue un montaje». Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. El plan era arriesgado. Elías me lo explicó con palabras sencillas. Iban a simular una entrega. Hacer creer que Rafael iba a cooperar, que yo iba a entregar los documentos que Manuel había escondido. Mientras tanto, un grupo reducido entraría por la parte trasera de la propiedad. «No quiero que te acerques», me dijo, «pero sé que no te vas a quedar quieta». No respondí. Ambos sabíamos la verdad. Cuando cayó la noche, el cielo estaba cubierto. No había luna. Perfecto para esconderse, peligroso para moverse. El camino era estrecho, rodeado de vegetación espesa. El sonido de los insectos me ponía los nervios de punta. Nos detuvimos a unos metros de la entrada. Desde ahí se veía la casa iluminada por focos amarillos. 2 hombres vigilaban afuera. Elías habló por radio en voz baja. Todo listo. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Pensé en Manuel. En si sabía que estaba tan cerca. En si aún confiaba en que yo lo encontraría. De pronto escuché una voz que me hizo girar la cabeza. Era Lucía. Había llegado sin que me diera cuenta. «No iba a dejarte sola», dijo. Nos miramos sin decir nada más. No había tiempo. El movimiento fue rápido, demasiado. Gritos, pasos, un disparo al aire. Yo me agaché por instinto. Sentí el olor a pólvora mezclado con tierra húmeda. Elías y los otros avanzaron. Todo parecía confuso, caótico. Entonces lo vi. Manuel. Estaba flaco, con barba, la ropa sucia. Caminaba torcido como si le doliera cada paso. Pero estaba vivo. Vivo. Manuel, grité sin pensar. Él levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y dolor. Beatriz murmuró. No recuerdo cómo corrí hacia él. Solo recuerdo sus brazos alrededor de mí temblando. El tiempo se detuvo por un segundo. Todo el sufrimiento, toda la espera concentrados en ese abrazo. No duró mucho. Alguien gritó que venía la policía. Sirenas a lo lejos. Más voces. Elías nos jaló hacia atrás. Ahora gritó. ¡Muévanse! Manuel apenas podía caminar. Lo sostuvimos entre Lucía y yo. Sentía su cuerpo frágil pero real. Cada paso era una victoria. Cuando subimos al vehículo y arrancamos, las sirenas se escuchaban más cerca. Yo miraba a Manuel tocándole la cara, asegurándome de que no desapareciera otra vez. Estoy aquí, le repetía. Ya pasó, ya pasó. Pero en el fondo sabía que no había terminado. Habíamos sacado a Manuel de ahí, sí, pero el precio de la verdad apenas empezaba a cobrarse. Y esta vez no solo caería sobre desconocidos, también caería sobre mi propio hijo. El hospital olía a desinfectante y cansancio, un olor que se te mete en la piel y no se va. Manuel dormía en la cama blanca, conectado a cables que subían y bajaban como si respiraran por él. Yo estaba sentada a su lado, sosteniéndole la mano, mirándolo como si fuera un milagro frágil que podía romperse con solo pestañear. No hablábamos. No hacía falta. Su presencia era suficiente. Habían pasado solo unas horas desde que lo sacamos de ese lugar, y ya parecía otra vida. El médico nos dijo que estaba deshidratado, débil, con secuelas que llevarían tiempo sanar, pero fuera de peligro inmediato. Esa frase se me quedó grabada. Fuera de peligro inmediato, como si el peligro hubiera sido una etapa más de la que se sale y listo. Lucía entró al cuarto en silencio. Tenía el rostro serio, concentrado. Detrás de ella venían 2 hombres de traje que no conocía. No eran médicos.
Beatriz dijo en voz baja, tenemos que hablar. Besé la frente de Manuel con cuidado y me levanté despacio. Sentía el cuerpo pesado, pero la cabeza clara. Caminamos hasta una sala pequeña sin ventanas. Ahí estaba Elías de pie con los brazos cruzados. Ya están aquí, dijo. Las autoridades. Asentí. Sabía que este momento iba a llegar. No había rescate sin consecuencias. Uno de los hombres se presentó. Dijo su nombre, su cargo. Habló de investigaciones abiertas, de denuncias acumuladas de pruebas. Mencionó grabaciones, documentos, movimientos bancarios. Todo lo que habíamos reunido, todo lo que Manuel había dejado, había llegado al lugar correcto. Su esposo va a declarar cuando esté en condiciones, dijo. Pero necesitamos su testimonio ahora, Beatriz. El suyo. No dudé. Durante años me callé, por miedo, por vergüenza, por costumbre. Ahora no. Les conté todo. Desde la desaparición, las humillaciones, el despojo, la noche en que me echaron a la calle. Les hablé de Rafael, de mi nuera, de las firmas, de las presiones. No adorné nada, no exageré. Dije la verdad tal como la viví. Mientras hablaba sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No culpa, no miedo, dignidad. Cuando terminé uno de ellos, asintió lentamente. Esto confirma lo que sospechábamos. Lucía me miró con los ojos brillantes, no de tristeza, sino de alivio. Horas después, Rafael llegó al hospital. No venía solo. Lo acompañaban 2 agentes. Cuando me vio se detuvo. No sabía si acercarse o huir. Mamá dijo con voz quebrada. Lo miré, no como la madre que siempre perdona, sino como una mujer que ya había perdido demasiado. Tu padre está vivo, respondí. Y eso es lo único que me importa ahora. Intentó explicarse. Que lo engañaron, que lo amenazaron, que no sabía hasta dónde llegaría todo. Hablaba rápido, desesperado, como alguien que intenta salvarse del agua agarrándose de palabras. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó respiré hondo. Firmaste papeles que no entendías, dije. Permitiste que me echaran de mi casa. Preferiste creer que yo era el problema antes que enfrentar la verdad. No me mires así, suplicó. Soy tu hijo. Y tú olvidaste que yo soy tu madre, respondí sin levantar la voz. Eso no te lo hizo nadie más. Los agentes dieron un paso al frente. Le explicaron la situación legal. Investigación por fraude, complicidad, encubrimiento. Mi nuera también estaba implicada. No había marcha atrás. Rafael bajó la cabeza. Por primera vez no tenía a quién culpar. Antes de que se lo llevaran, me miró una vez más. Perdóname. Lo miré a los ojos. El perdón no borra las consecuencias, hijo. Y el amor no justifica el daño. Se lo llevaron sin resistencia. Yo no lloré. No porque no doliera, sino porque ese dolor ya no me dominaba. Mi nuera fue detenida esa misma noche. No la vi. No quise verla. No necesitaba más confrontaciones. La verdad ya había hablado por sí sola. Volví al cuarto de Manuel. Estaba despierto. Me miró con dificultad y apretó mi mano. Te vi, murmuró. Escuché algo. Sonreí con tristeza. Ya pasó. No dijo. Lo que viene ahora es lo más difícil. Tenía razón. La justicia no es un final limpio. Es un camino largo lleno de decisiones incómodas. Los días siguientes fueron un ir y venir de abogados, declaraciones, firmas. Manuel habló cuando pudo. Contó cómo lo presionaron, cómo lo aislaron, cómo usaron a su propio hijo para quebrarlo. Cada palabra suya era una herida abierta, pero también una prueba más. Yo estuve presente en todo. No me escondí. No delegué. Era mi historia también. Una tarde, mientras esperábamos noticias, Lucía se sentó a mi lado en la cafetería del hospital. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos, dijo. Yo tampoco respondí. Pero aquí estamos. Me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Perdí a mi sobrino. No le dije. Él se perdió solo. Tú hiciste lo correcto. Cuando finalmente nos dieron de alta, salimos del hospital juntos.
Manuel caminaba despacio apoyado en mi brazo. El sol nos recibió con una luz suave, casi amable. No sabía si estaba lista para lo que vendría después, para reconstruir una vida rota, para vivir con las decisiones tomadas. Pero algo dentro de mí estaba en paz. Esa noche, sentados en silencio en la habitación, Manuel me tomó la mano. «Gracias por no rendirte», dijo. Lo miré. «Por no rendirme conmigo misma», corregí. Cerré los ojos y respiré profundo. Había enfrentado a mi hijo, había visto caer las mentiras, había puesto un límite que me dolería siempre. Pero también había recuperado algo que creí perdido para siempre. Mi voz. Y por primera vez en muchos años dormí sin miedo. El primer amanecer en casa fue distinto a todos los anteriores. No porque el sol brillara más, sino porque por primera vez en mucho tiempo desperté sin miedo. Manuel dormía a mi lado, respirando despacio, como si cada inhalación confirmara que estaba ahí de verdad. Me quedé mirándolo varios minutos, memorizando su rostro, las arrugas nuevas, la fragilidad que antes no tenía. Seguía siendo él, pero también era alguien que había sobrevivido al encierro, a la traición, al silencio. Nos tomó semanas volver a una rutina mínima. Nada fue inmediato. Manuel caminaba despacio, se cansaba rápido y a veces despertaba en la madrugada sobresaltado. Yo aprendí a no preguntarle demasiado. El cuerpo habla cuando la boca todavía no puede. Prepararle café, ayudarlo a sentarse en el patio, escuchar sin interrumpir, eso se volvió mi manera de acompañarlo. La casa ya no era la misma. Volvimos a un espacio pequeño, alquilado sencillo. No quise regresar a la casa grande, esa que alguna vez llamé hogar y que terminó siendo un campo de batalla. No necesitaba paredes llenas de recuerdos amargos, necesitaba aire, necesitaba paz. Los asuntos legales siguieron su curso, lentos pero firmes. No estuve presente en cada audiencia, pero supe lo suficiente. Rafael fue procesado. Mi nuera también. No hubo escándalo público, no hubo titulares grandes, pero sí consecuencias. Y eso para mí fue suficiente. No buscaba humillarlos ni destruirlos. Buscaba que la verdad dejara de ser negada. Hubo noches en las que pensé en mi hijo hasta que el pecho me dolía. No dejé de quererlo. Una madre no apaga ese amor por decisión, pero aprendí algo que nunca me enseñaron. Amar no significa permitir que te destruyan. Amar no es justificar lo injustificable. A veces amar es soltar y aceptar que cada quien debe cargar con lo que eligió. Manuel y yo hablamos mucho, pero no de todo. No necesitábamos revivir cada detalle. Hablamos del futuro aunque fuera pequeño, de caminar por el mercado los domingos, de sentarnos al sol sin prisa, de cocinar juntos, aunque nos tomara el doble de tiempo. A nuestra edad los sueños ya no son grandes, pero son profundos. Un día, mientras regábamos unas plantas en el patio, Manuel me miró con una sonrisa cansada. «Nunca pensé que me rescatarías», tú dijo. Yo tampoco respondí. Pero aquí estamos. Entendí entonces algo que me acompañará siempre. Durante años me vi como la mujer que aguantaba, la que esperaba, la que pedía perdón por existir. Nunca me vi como alguien capaz de enfrentar a su propia familia, de cruzar límites, de exigir justicia. Pero lo hice. No por valentía, sino porque el dolor ya era demasiado. Muchas veces nos enseñan que envejecer es volverse invisible, que después de cierta edad solo queda callar, aceptar, no molestar. Yo aprendí lo contrario. La edad no te quita la voz, te la devuelve si te atreves a usarla. No sé qué será de Rafael cuando todo termine legalmente. No sé si algún día podremos sentarnos a hablar sin reproches. No lo espero. Tampoco lo descarto. La vida no se cierra con certezas, se camina con ellas abiertas. Lo que sí sé es esto. No me arrepiento. Ni una sola noche en la estación, ni una sola lágrima, ni un solo paso hacia la verdad. Todo me trajo aquí, a este silencio tranquilo, a esta paz imperfecta pero real. Si estás escuchando esta historia y algo en ella te duele, te incomoda o te refleja, no es casualidad.
Muchas mujeres han pasado por lo mismo y nunca lo dijeron. Si tú también callaste durante años, si te hicieron creer que no valías, que estorbabas, que ya era tarde para ti, quiero que sepas algo. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te sentiste acompañada, si algo resonó contigo, puedes dejarlo en los comentarios. Aquí leemos, aquí escuchamos. Y si quieres seguir escuchando historias reales humanas donde la verdad sale a la luz y las mujeres recuperan su voz, quédate en el canal y suscríbete. Este espacio es para quienes ya no quieren callar. Aviso importante. Esta historia es una obra de ficción inspirada en situaciones sociales reales. Todos los personajes, nombres y eventos han sido modificados con fines narrativos. No representa hechos reales ni personas específicas. El contenido se presenta únicamente con fines educativos y de reflexión emocional.